Oye, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué hice para que lo notes? Ay, ¿a poco no sabías? Si todos aquí en la vecindad ya andaban con el chisme. El primer día que vino la doña aquí haciendo su numerito en son de paz y la plantita y todo eso, pues la manera en que te veía, que hablaba de ti. Ay, hasta tus jefes lo comentaron. En ese momento yo estaba con Jimena y... No tienes por qué explicarme nada, Raúl, neta. No, es que así fue como pasó, así como todos se fueron dando cuenta. Eso mismo pasó conmigo, en serio, no fue algo planificado. Pues sí. Mira, el día que estabas ahí, todo herido en la constructora y que yo te encontré y pues la doña estaba contigo, fue el día que yo empecé a sospechar. Bueno, y también no creas que no sé qué anoche estuviste con ella, ¿eh? Porque pues me la encontré aquí cerquita hoy. Y pues obviamente ya me cayó el 20. Y yo aquí haciendo malabares, tratando de esconder lo que en realidad todos evidentemente saben. ¿Por qué no me habías dicho, que estabas enamorado de la doña? Bueno, lo hice por Altagracia, fue ella quien me lo pidió. Su situación es muy complicada. Ah, pues sí. ¿Por lo del matrimonio con el diputado? Sí. No entiendo. ¿Proteger a Mónica de qué? Altagracia es su madre. Mónica no va a estar a salvo cerca de ella. Hoy precisamente me preguntó sobre su mamá. Le leí las cartas. Felipe, aunque no me lo creas, yo te juro que vi a Mónica muerta. Tirada en un terreno baldío, lleno de sangre. Cuando la conocí, nunca pensé que podía enamorarme de ella. Pero así es la vida, ¿no? Ya luego tienes a la persona ideal frente a ti y no te das cuenta. Bueno, al principio no te das cuenta. Sí, suele pasar. Sí. Pero pues mire, ya estás claro, ya estás más tranquilo. Y pues creo que te voy a copiar haciendo lo mismo que tú. Me voy a enfocar y voy a abrir bien los ojos pues, para saber quién me quiere y quién no. Ahí nos vidrios. Amigos como siempre, pero sin secretos. Amigos como siempre. Y sin secretos. Porrón y sonrisa nueva, entonces. Sí. ¿Cómo puedes creer que sea capaz de matar a su propia hija si yo soy testigo del amor inmenso que le tiene a su sobrina Isabel? Pero es que no es lo mismo, porque nunca he sentido ese amor por Mónica. Ah, no. A ver, Felipe, cuando era una bebita la rechazó. Por su egoísmo, por su ambición, por su odio, no sé, pero nunca la quiso. Bueno, que no la quiera intentar asesinarla tiene una gran diferencia, Yesenia. Altagracia está rodeada de gente muy mala. A lo mejor son ellos. No sé. Pero alguien le va a hacer muchísimo daño a Mónica. Yo lo sé. Tengo un mal presentimiento, Altagracia, así que ten mucho cuidado, por favor. Le vi el tatuaje, Braulio. Sí, sí es él. El asesino y drogadicto que era pasó a ser un militar. Un militar que se hace el digno. En algunos lugares lo tratan como héroe. Desgraciado. Tráela al hotel que te dije. Ya les tengo una suite reservada, ¿ok? Yo estaré la de al lado por si me necesitan. Muy bien. Bien, es mejor así. No quiero que nadie me vaya a ver con él. Nos vemos ahí, entonces. Adiós. Doña. Perfecto. Perfecto. Tengo el lugar ideal para reunirnos. Ah, no. El lugar lo voy a elegir yo. ¿Cómo? Mire, primero usted me deja plantado en un restaurante, ¿eh? Yo acepté verla. Luego se presenta aquí sin previo aviso. Creo que me corresponde ahora decidir en dónde nos vamos a ver, ¿no? Lo vamos a hacer en mi territorio. ¿Sabe? No quiero sorpresas. No se preocupe, vamos a tener privacidad, ¿eh? Y además yo soy todo un caballero. Como militar defiendo las virtudes de la gloria y el honor.
y no pienso arriesgarme a fallarle a ninguna de ellas. Está bien, coronel. Esta vez decide usted el glorioso lugar a donde iremos. Será un honor para mí. Podría pasar toda la noche perdido en su mirada. ¿Qué pasa? ¿Fue algo que dije? No. Pero si hace nada no quería irse a su casa. ¿Por qué no nos quedamos aquí otro ratito? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me tengo que ir. No, esa es su cabeza hablando. No. A mí su corazón me dijo otra cosa. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo que usted siente lo mismo que yo. Sí. ¿Qué pasa? Otra vez llorando. Pero que es que tan mal hago el amor es que siempre que terminamos pues sí, es que siempre que terminamos usted llora. ¿Es eso? No llore. Bueno, y no vayas a chillar por alguien que no vale la pena, ¿eh? Yo sé lo que te digo, hazme caso. Ay, pues eso es lo que más me enchila, Lidia. Que Saúl sí vale la pena. Que neta él es todo lo que yo quiero en un hombre, lo que siempre he buscado, hija. O sea, es bueno, es valiente. Ve, hasta me salvó el día que lo conocí. El día que iban a asaltar la vecindad sin ni siquiera conocerme. Pues él podrá ser un superhombre, ¿eh? Pero tú eres una supermujer. Y si no lo quiere ver, pues ni modo. Ándale. No. Escúchame bien, la supermujer es la doña. Ella sí. Ve nomás el mujerón que es. O sea, el porte que tiene. Esos ojazos. La estatura de modelo. La elegancia. No, pues sí, con razón. ¿Yo qué soy? Pues es que neta, te digo que es lo que más pues me da coraje. Pues que es buena onda, la muy condenada y que me cae bien la canija. Pues ocúpate de ti. Ocúpate de ti, ¿ok? Y si quieres un valiente, un fortachón, un guapote, ahí tienes de dónde escoger. Está el Gabino, está el doctorcito. A ver, ¿y quién te dijo que yo ando ahí necesitada de amor, eh? Pues la naturaleza. Ay, no Porque me sabes. toda hembra necesita un macho. Y no para que dependas de él, sino para vivir una vida bonita. Una vida de esas de las que una merece. Pero nomás me falta que tú me resultes la paloma mensajera de esos dos. Ah, no. Pues tampoco es de que Saúl me dio alas, ¿no? Pero pues, por muy buena onda que sea la doñita conmigo, pues tampoco soy de piedra, ¿eh? Sí tengo sentimientos y sí siento gacho. Porque pues no me voy a poner de tapete. No voy a permitir que Saúl se ponga a chillar y a contarme sus penas de amor pues, con ella. 16. Son muchos casos. A veces siento que con esta fundación no damos abasto. Pues sí. Pero estoy muy orgulloso de ti, hijo. Muy orgulloso de que sigas tus ideales. Gracias. Ay, mijo, pero si es apenas una niña. Pobrecita. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, tiene un gran abogado, alguien que está dispuesto a darlo todo por ayudarla. Qué distinto hubiera sido si Clarita hubiera pedido ayuda a tiempo, ¿verdad? Todas las mujeres de esta fundación. Sabes, yo no paso un solo día sin pensar en mi hermana. Si me hubiera dado cuenta a tiempo que ese desgraciado la maltrataba, seguramente... Deja de sentirte culpable, mi amor. Eras un niño cuando pasó eso. ¿Sabes qué? Tu papá y yo estamos muy contentos porque sabemos que te vas a quedar con nosotros. Sí. Sí, por eso agarré este trabajo. Voy a traerte algo de comer porque ya sé que cuando trabajas se le olvida comer. Qué linda es, ¿verdad? El amor de mi vida. Hijo, ahora que estamos solos, algo traes, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Te conozco mejor que nadie. Estás evadiendo algo con todo este trabajo. ¿Qué es? ¿Cuántos reconocimientos?
Si me investigó bien, debe de saber que soy un coronel bastante bien valorado dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Valorado por sus superiores y temido por sus oficiales subalternos. He sabido que le tienen miedo. Me gusta el orden y la disciplina, señora. Con mis hijos también fui bastante estricto. Me imagino que son ellos. Sí. Ahora están estudiando en el extranjero. Se fueron cuando mi esposa, que en paz descanse, falleció. Su esposa era ella. Mire, ya no vamos a hablar de mi esposa ni de nada hasta que yo esté seguro de usted, ¿me entiende? Voy a tener que registrarla. ¿Cómo dice? Sí, mire, en el ejército le decimos cachear. Voy a tener que revisar que no traiga un micrófono o una grabadora. Por favor, no sea absurdo. Y no quiero que me toque. No acepté venir a su casa para eso. Ya, no quiero que estemos enojados. Neta, perdón por gritarte así, pero pues sí me saqué de onda. Y pues tú y yo nunca nos ponemos así. No, a mí tampoco me hace bien, mija. Me preocupé porque no te vi en todo el día. Pues ya te dije a dónde fui. Estuve ahí con la Yesenia en su casa que me insistió en que me leyera las cartas y pues qué, me entretuve. Si quieres, pregúntale. No, está bien, no te voy a preguntar más, tú tienes razón. Es que sí estuvo bien extraño que ese señor, el tal Felipe, solo viniera a verme a mí, pero yo no lo sabía. Está bueno, te creo, pero... Pues mira, si no te digo las cosas no es porque no quiera, porque no te tenga confianza. Es porque pues no te quiero mortificar más. Sabes que eres la persona más importante en mi vida. Y aunque hayas crecido, te sigo viendo como mi chiquita. No puedo evitar ser sobreprotector. Te cuido como padre y madre. Yo sé, jefe. Pero pues también, entiéndeme, ya estoy grande, ya me puedo cuidar sola y sé perfectamente cuando no me conviene estar cerca de alguien. ¿De quién hablas? Pues ya decidí que te voy a hacer caso. Por más amables que sean las personas conmigo. Nadie te quiere más que yo. Vale, eso sí, pero... Pues ya, no quiero que pues hagas más corajes, jefe. Ya mañana ya no me voy a ir a vender tortas a la constructora. La Lidia y Margarita se van a ir a vender ahí, pues yo me voy a ir a la calle. Ya no quiero que hagas corajes y ya no me voy a seguir amistando con la doña. ¿Contento? Sí. Mire, le voy a decir cómo veo yo las cosas, ¿eh? Usted me está buscando para ofrecerme un negocio que, según entiendo, puede ser comprometedor para mí. Y yo no estoy dispuesto a arriesgar toda mi carrera para caer en una trampa. Pues no tengo nada que esconder. Adelante. Mire, a mí me tocó encargarme de una cárcel femenina allá en el norte durante unos años, ¿eh? Créame que estoy acostumbrado a hacer esto con todo profesionalismo y ética. Me imagino, claro. Mire, es que hay armas muy pequeñas que se pueden esconder muy fácilmente. Una mujer no necesita esconder armas, nace con ellas. Y no necesita pistolas, cuchillos ni bombas para destruir a cualquier hombre. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Vine en son de paz. Pero, por favor, con tanta desconfianza, usted parece que espera una guerra. Ya quedó convencido que soy una mujer inofensiva. Puedo contestar mi teléfono, ¿verdad? Preferiría que no lo haga. ¿Siempre es así de paranoico? Precavido me gusta más, doña. ¿Qué demonios pasó, Altagracia? Le sigo esperando en la puerta del hotel. ¿Dónde están? Estoy haciendo, por favor. Gracias. Y ahora sí, platíqueme qué negocito me trae. Estoy interesada en una madera muy especial para mi constructora. Ajá. Le hablo de palo de rosa. Palo de rosa. Mire, hasta donde sé, es una madera ahorita que está muy escasa cada vez más. Estamos hablando que en 1 hectárea se podrá encontrar unos 2 árboles nada más. Por lo tanto, es una madera que está controlada. Es decir, está prohibida. Sí, lo sé. Lo sé. Por eso necesito su ayuda. Pero estoy dispuesta a pagar muy bien. Lo que sea. Está intentando sobornarme. Por favor.
Sabe que la podría detener y denunciar en este mismo momento. Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando